Bueno, una vez más damos gracias a Dios por este tiempo tan especial, porque es un tiempo especial donde podemos reunirnos o congregarnos a través de esta vía y poder compartir una palabra. Vamos a dar lectura a un pasaje bíblico en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a estar compartiendo este tema. Eh, bueno, es un grupo de oración donde existen muchas peticiones sobre varias necesidades, eh, y es por eso que tengo en el corazón compartir esta palabra, para que podamos nosotros tener comprensión de que siempre vamos a estar en nuestro camino como creyente, eh, pasando pruebas. Eh, Este libro, Primera de Pedro, el capítulo 4, del versículo 12 hacia adelante, nos habla con mucha claridad. Yo quiero leerle un texto de un personaje desconocido. Dice de la siguiente manera: de las tinieblas de las minas, de la humedad y del moho, del horno de fuego, sale una pepita de oro, desmenuzada en átomos e igualada al polvo más humilde, sin tener un corazón que muestre simpatía, sin tener una mano en la cual confiar, derretida, martillada y golpeada, pareciera que su martirio nunca iba a terminar. Ah, para recibir tal prueba de fuego, ¿qué había hecho el pobre oro? Hubiera sido preferible la misericordia, lo hubiera dejado en ese lugar tenebroso, en la humedad y el moho. Si esta es la gloria del vivir, entonces mejor ser escoria que oro. Bajo la prensa y el rodillo, dentro de las fauces de una casa de la moneda, pasa a ser acuñada, estampado con el emblema de la libertad, sin ningún defecto ni abolladura. Ah, qué alegría ver esa obra de refinación que salió de la humedad y el moho para ser estampado con una imagen gloriosa. Es una nota de un personaje anónimo que nos ayuda a entender sobre el tema que vamos a tratar. No debemos, no debemos atemorizarnos por las pruebas. ¿Por qué no debemos atemorizarnos por las pruebas? Estas son unas razones que he podido meditar en esta palabra, porque la prueba son parte de la vida cristiana. La prueba es parte de la vida cristiana. Es por esta razón que el apóstol Pedro dice que no debemos de sorprendernos. En el versículo 12 que hemos leído: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba. Resulta que muchos de nosotros, ya teniendo años en el Evangelio, nos sorprendemos de las pruebas, de la crisis, de los momentos que enfrentamos. Yo me pregunto, no sé por qué.
cuando la Biblia nos enseña a nosotros, no solamente en este pasaje, de que vamos a ser probados, vamos a pasar aflicción, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Cuando uno tiene conocimiento de algo que puede suceder, no hay por qué sorprenderse, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual estoy compartiendo esta palabra. No debemos de nosotros de sorprendernos, siempre debemos tener presente, mentalizarnos de que la vida cristiana está llena de sinsabores, a veces de sufrimiento, de aflicciones. Este es el camino que nosotros tenemos que recorrer y se van a presentar. Entonces tenemos que concientizarnos de que van a venir y no sorprendernos. No sé si usted tiene un amigo o un hermano que siempre lo está visitando. Uno no se sorprende cuando le tocan la puerta porque sabe que él siempre va a estar visitándonos. Usted sabe que en cualquier momento le tocará la puerta. Sin embargo, cuando es un desconocido, viene la sorpresa. Nos extrañamos, o sea, él nunca nos visita, ¿por qué lo está haciendo hoy en día? Por eso que Pablo, el apóstol Pedro, hace mención de que nosotros no debemos extrañarnos porque siempre van a estar presentes las pruebas, como también la bonanza, la paz, ¿verdad? De parte de Dios. No debemos entonces sorprendernos. Por eso Pedro dice, no se extrañen, no debemos extrañarnos por las pruebas que pueden presentarse, ¿verdad? Y esas pruebas vienen en varias categorías. Pueden ser pruebas físicas, emocionales, financieras, pueden ser públicas o privadas, pero son pruebas que se van a presentar y no sabemos cuál es la que se va a presentar en un momento eh, determinado. No lo sabemos. Entonces las pruebas son experiencias comunes para todos. Debemos siempre tener presente esto. Porque les vuelvo a repetir, a veces nosotros nos extrañamos y le decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando este cuadro de enfermedad? ¿Por qué tengo este problema financiero? ¿Por qué tengo este problema familiar? No, son cosas o partes de la vida cristiana que se van a presentar, ¿verdad? Por eso le digo, tenemos tantos años y todavía nos extrañamos y decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? Entendamos, estamos expuestos, como todo ser humano y como creyentes, a pasar momentos difíciles. Otra de las razones es que la prueba es un examen de nuestra fe. Sin que importe la fuente o la intensidad, el sufrimiento nos lleva de nuevo a lo básico. Dios trabaja a través de las pruebas purificando nuestros corazones, perfeccionándonos a nosotros, perfeccionando nuestra fe. Parece que los hermanos, en realidad, de la iglesia primitiva, lo tenían muy claro. Usted conoce la historia de la iglesia y sabemos que ellos pasaron persecución, pasaron momentos difíciles, pero ellos seguían adelante porque sabían, habían oído del Maestro, de Cristo, cómo también Él había padecido y cómo también nosotros tenemos que identificarnos con lo que pasó nuestro Señor. Por eso que Santiago en el capítulo 1, versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, produce resistencia, produce aguante. ¿Ya? Esto quiere decir que la prueba llega con un propósito. Dios tiene planes, tiene propósito cuando permite que la prueba llegue a nuestras vidas.
Fíjese lo que Dios nos está hablando. No se extrañen, no se extrañen, ¿verdad? No se extrañen por la prueba, ¿verdad? Porque tiene un propósito. La prueba tiene un propósito y debemos de tomarlo, inclusive valorar lo que en ese momento nosotros estamos pasando, sabiendo que también va a ser temporal. La prueba no es eterna. Entonces, cuando nosotros tomamos un conocimiento, estamos esperando que aquello pase. Pero si nosotros no tenemos conocimiento de estas verdades, nos entran dudas, entramos a la inseguridad y pensamos, no, esto no va a acabar, esto va a continuar. Cuando los médicos determinan de que ya es una enfermedad crónica, ya es algo que vas a vivir para el resto de tu vida, es el veredicto que ha dado el médico. Pero el veredicto de Dios es que es temporal y cumple un propósito y y eso nos va a llevar a una confianza de estar esperando una respuesta de parte del Señor. Eso nos anima a que nuestra fe se fortalezca, se acreciente y vivamos a la expectativa en esa esperanza, ¿verdad? En esa esperanza confiando que nuestra fe va a tener el resultado de acuerdo a la experiencia bíblica, ¿ya? Otra de las razones por qué la prueba tiene un propósito, la prueba tiene un propósito. No debemos de entrar en pánico, no debemos de entrar en temor, en miedo, porque eso es lo que pasa en nuestras vidas, ¿ya? Si la prueba llega de repente y sabemos que va a ser así y no vamos a sorprendernos, no nos vamos a extrañar, ¿verdad? Y no vamos a entrar en pánico. ¿Por qué? Porque sabemos que va a llegar. No importa cuán fuerte sea esa prueba, va a llegar. Entonces, es como que uno está esperando, está en la expectativa que en cualquier momento se va a presentar esa prueba. Entonces, oh, ya sé entonces me tocó la puerta, la prueba, así que voy a tomarla sabiendo que es temporal, que va a ser momentánea, y de seguro que por mi fe, por la fe puesta en la palabra, por la fe puesta en Jesucristo, va a terminar. No sé cuándo, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, cuando el fuego comienza, no sabemos cuándo va a terminar, pero el fuego va a acabar, ¿verdad? Y una prueba como dice el apóstol, una prueba de fuego que va a quemar, no sé, algunas impurezas en nuestros corazones, porque Dios está trabajando en nuestras vidas para llevarnos a nosotros a una madurez, ¿ya? Somos, dice el apóstol Pedro, que somos participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando nosotros entramos en esas tribulaciones, en ese sufrimiento, nos lleva a pensar a nosotros y nos lleva inclusive a identificarnos con lo que Cristo pasó. A identificarnos con lo que Cristo pasó, el sufrimiento que pasó nuestro Señor, ¿no? Antes de llegar a la cruz y en la cruz. Y nos identificamos y pensamos, Señor, la verdad que tú sufriste y me identifico con ese sufrimiento, ¿no? Dice el apóstol Pedro. Santiago dice que produce paciencia, aguante, en el capítulo 1, versículo 2. Entonces nos capacita a nosotros a resistir en este mundo de perdición. Cuando dice que nos dota de paciencia, o sea, eso quiere decir de que la prueba viene con ese propósito de poder producir en nosotros también la paciencia. ¿Eh?
la idea en los originales es de que cumple con esa función de llevarnos a tener esa fortaleza, ese aguante, aguantar en las cosas que están, por ejemplo, pasando en esta tierra, en este mundo. Todas las cosas que vemos y nos lleva a nosotros a aguantar. Y también la Biblia dice, el escritor de Hebreos dice, de que por la fe y la paciencia nosotros somos herederos de la promesa. O sea que entonces estamos viendo que es importante la prueba. No nos, no nos llenemos de miedo, de temor, que no nos lleve a nosotros a estar a entrar a una depresión, a una tristeza, ¿verdad? Sino que entendamos esta verdad, comprendamos esta verdad, de que en realidad la prueba es necesaria porque cumple propósitos en nuestra vida. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación, de nuevo, lo digo, Pablo, ¿cómo tú estás diciendo una leve, ligera tribulación? Tú no estás en nuestro zapato, Pablo. Si el médico determinó o dio su veredicto de que no hay soluciones, tú no estás en nuestro zapato. Pero si vemos la experiencia del apóstol Pablo, posiblemente fue muerto cuando fue apedreado, fue perseguido, azotado, pasó naufragios, ¿verdad? Pasó momentos de crisis muy difíciles, más la carga de la iglesia, la responsabilidad que Dios le había dado. Sin embargo, él dice, no, la prueba es leve, la prueba es ligera. No sé por qué Pablo decía eso. Estamos entendiendo de que no debemos de extrañarnos. Estamos entendiendo de que es pasajera, ¿verdad? Que no es eterna. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento, la verdad, sabemos que la prueba va a llegar y la recibimos con conocimiento, sabiendo estas verdades, para no caer en esa trampa que siempre pone el enemigo cuando llega la prueba, trae muchos pensamientos a nuestra mente y nos hace olvidar de estas verdades. Nos hace olvidar de que va a ser temporal. Nos hace olvidar lo que nos dice el apóstol Pablo, que esta tribulación momentánea, ¿verdad? Es leve, es leve. El apóstol Pablo consideraba esto porque dice que esto produce algo en nosotros, trae un fruto. Dice que produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor. Cuando nosotros aceptamos estas verdades bíblicas, porque Pablo entendía, sabía que esa tribulación, ese momento de crisis, nos lleva a nosotros a un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Qué es gloria? ¿Qué es gloria? En el Antiguo Testamento es kabod el término. Kabod, que significa peso, ¿verdad? Es no sé, como un militar, un general que tiene galones y donde él se presente, tiene esa autoridad, tiene ese peso, ¿ya? Ese peso donde lo respetan la autoridad. Entonces, las pruebas nos llevan a eso, a tener mayor peso de gloria, a poder llevar el mensaje con mayor peso, con mayor autoridad. El mundo espiritual considera esto, que hemos sido nosotros procesados y ven en nosotros más gloria. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
hay mayor peso en nosotros, que donde nos presentemos, el enemigo sabe quiénes somos nosotros. Los demonios tiemblan. Eso es lo que pasaba en Jesús. Cuando Jesús caminó en esta tierra, ¿verdad? Tenía esa gloria, ese peso de gloria. Por eso que los demonios, cuando él caminaba, inmediatamente lo identificaban, ¿verdad? Y le hablaban. Le decían, sabemos que eres el Hijo de Dios. Has venido antes de tiempo para atormentarnos. Cuando lo querían matar a Jesucristo, él pasaba por en medio de aquellos que querían quitarle la vida, porque él tenía gloria. Entonces las pruebas que tocan las puertas sin que nadie le haya invitado, que son parte de nuestra vida, van a producir esto. ¿Ya? Tienen ese propósito. Y no es, como le digo, no es esto, no es eterna, es pasajera. Es pasajera. Entonces uno comienza a orar, a pedirle a Dios y a reclamar estas verdades. Señor, tu palabra dice de que la prueba es temporal, que la prueba es leve. Y yo lo creo. Amén. Yo lo creo, Señor. Así que espero respuesta a mis oraciones. Y me gozo, ¿verdad? Me alegro. Porque el apóstol Pablo y Pedro y Santiago dice que debemos de gozarnos porque por las pruebas debemos de gozarnos, porque estas son verdades que debemos de tomar, de abrazar en nuestro corazón, ¿verdad? Y al abrazarlas con fe, con convicción, estamos esperando lo que Dios a nosotros nos ha prometido. Y sabemos que estamos en este proceso. Y sabemos que esa prueba, esa prueba que nos tocó la puerta y que nos causa aflicción, que nos causa dolor, hermanos, va a ser temporal. Va a ser temporal. Así que me alegro por lo que yo en este momento estoy pasando. Tenemos por seguro que si ponemos toda nuestra confianza en Dios, que la prueba es temporal, que no nos vamos a extrañar por estas pruebas, las pruebas van a estar presentes en nuestras vidas. Somos probados para ser aprobados. ¿Ya? Somos probados para ser aprobados. Por eso que Dios está tratando con nosotros. Nos lleva a esa madurez que necesitamos, a esa madurez, a esa seguridad. ¿Ya? Como le dije, como dice el escritor de Hebreos, como le mencioné, dice que somos herederos por la fe y la paciencia, la prueba de nuestra fe. Así que no tengamos temor, no tengamos miedo, porque nuestro Dios lo ha prometido. En el mundo vamos a tener aflicción, pero confiemos, confiemos. Dios está con nosotros y Cristo ya venció. Y esa victoria es nuestra. Esa victoria nos pertenece a nosotros. Y tenemos que caminar en este mundo con ese conocimiento, con esas verdades siempre presentes, ¿verdad? Porque vamos a apoyar, ¿verdad? Vamos a apoyar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en el Creador, en aquel que todo lo puede, en aquel que dijo, para ustedes es imposible, para ustedes es imposible, ¿verdad? Para ustedes es imposible.
pero para Dios no hay nada imposible. Y Él nos dice que si creemos en Él, las cosas también no nos serán a nosotros imposibles, sino serán posibles. Así que ánimo, ánimo, hermanos, que estás pasando un momento difícil. Mentalízate, abrázate de esta palabra, toma conciencia de estas verdades, acepta lo que el Espíritu Santo te está diciendo y comienza a vivir un tiempo diferente, con alegría, porque tu prueba es temporal. ¿Ya? Tu prueba es leve, va a pasar. No sé cuándo. Dios tiene un tiempo. Va a pasar. Así que te animo con estas palabras, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por estas verdades, por tu palabra de verdad. A mí personalmente me ha ayudado mucho, Señor. Y he visto respuesta en diferentes índoles de pruebas. He visto tu poder manifestándose a tiempo. Tú nunca llegas a destiempo. Nunca llegas temprano ni tarde. Llegas en el momento que tú has determinado. Tú tienes tu tiempo, tú tienes tu kairos. Nosotros tenemos nuestro cronos, Padre, pero tú tienes tu kairos, el momento específico en el cual operas en favor de aquel que confía en ti, de aquel que está esperando, como aquel pájaro que está en el nido y depende, Señor, de sus padres para ser alimentado. Así estamos nosotros cuando entramos en la prueba, Señor, esperando, esperando de que tú obres a favor nuestro para pasar esa prueba, ese momento difícil. Por eso oramos, Señor, por aquellos que están pasando un cuadro de enfermedad, pasando un momento de crisis en sus finanzas, en sus trabajos, por aquellos que están oprimidos por fuerzas espirituales de las tinieblas, donde el enemigo ha traído tantos pensamientos negativos, Señor, tratando de robar la semilla, tu palabra que tú has puesto en nuestro corazón, porque Él es un ladrón que vino a matar, vino a destruir. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos y ordenamos a esas fuerzas perversas de las tinieblas que están oprimiendo las mentes de mis hermanos, que le ha dicho, Señor, que ya no hay solución, que ya no hay oportunidad, que vas a vivir todo el tiempo. Pero con esta palabra lo derrotamos y los echamos fuera de sus mentes, porque tu palabra dice que esto es temporal, que no es eterno. Oh Dios. Y confiamos en esta palabra. Y confiamos que en estos momentos están siendo liberados de esas mentiras que trae el enemigo. Y ese peso de gloria, Señor, se manifiesta en nuestras vidas por causa de la prueba, Señor. Por causa de la prueba, oh Dios. Más bien nos fortalecemos en ti. Nos fortalecemos en el poder del Espíritu Santo, como nos dice tu palabra, Señor.
Así que no vamos a tener temor, sino levantar nuestras cabezas y andar en victoria. Andar en victoria, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.